Como guste, como le digo, según sílabus nosotros acabamos la clase. Seguimos, porque si no nos vamos a atrasar. Muy bien, entonces, los procesos los vimos el día de ayer, ¿no? Filtración, ya sabemos que es el pasaje de un ultrafiltrado del plasma sin proteínas a través de la barrera de filtración. Reabsorción, ¿quién me la define? Reabsorción, rápido. ¿Qué es reabsorción? Recuperación de proteínas hacia el terreno sanguíneo. Ya, pero ¿cómo es el movimiento de la reabsorción? ¿Qué consiste? ¿De dónde a dónde? De la luz tubular hacia el capilar peritubular. Secreción por contraposición es todo lo contrario, ¿no? Y excreción, ¿cuál es? Es lo mismo que secreción. A ver, ¿qué es excreción? ¿Ah? Para la vía urinaria. No, todos salen por la vía urinaria, no sea chistoso. Todos salen por la vía urinaria. ¿Cuál es la diferencia entre secreción y excreción? Que la secreción es un proceso que realiza el riñón. Saca del capilar peritubular, tiene receptores, acepta y sus células tubulares son capaces de eliminarlo. Excreción es una sustancia no modificable por el riñón, no se reabsorbe ni se secreta, simplemente entra y sale. Y eso es, por ejemplo, la creatina. Entonces esa es la diferencia en cada uno de estos procesos. Las características del flujo sanguíneo renal, ya hemos visto cuál es la distribución de las arterias. Recordemos que el 90% de ese 20-25% de todo nuestro capital de sangre, el 90% va a la corteza. Y como ven, la médula externa tiene menos irrigación y es una circulación más lenta, y 1 a 2% perfunde el tejido papilar renal. Es por eso que estas zonas son más propensas al daño isquémico, ¿no? La corteza está mejor preservada. Es importante también que el flujo sanguíneo renal, así como la función renal, decrece con el envejecimiento del organismo y hace que por cada década de la vida se pierda un 10% de función renal. Eso significa que a los 80 años, tranquilamente, un humano puede tener entre 40 a 50% de la función renal que tenía a los 40. Ahora, ojo, no repitan eso en su casa porque eso no se cumple en todos. La gente que tiene un estado de vida saludable, que no ha tenido problemas de hipertensión, que no consume exceso de sal, que no consume exceso de grasas saturadas, que no come carnes rojas, que no come alimentos procesados y esa actividad física. Tengo pacientes que tienen 90 años con una función renal en 70, 80, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Para que cuando encuentren una función renal disminuida y el paciente no tiene diabetes y no es hipertenso, que justifique el daño en el riñón y no tiene enfermedad glomerular, ustedes tranquilamente le puedan dar la confianza de que eso es lo que le corresponde según su grupo etario. El embarazo aumenta hasta en un 50% la filtración glomerular, y lo interesante de este mecanismo es que el riñón es tan noble que ese aumento del 50%, o sea, esa hiperfiltración durante el embarazo, durante los 9 meses, no deja daño renal. Lo que sí sucede cuando alguien tiene 9 meses de diabetes, esa hiperfiltración sí es dañina. ¿Por qué? Porque va asociado a oxidación de glucosa, que es un factor ya tóxico, ¿no? Porque si no diría, el diabético también hiperfiltra, el obeso también hiperfiltra. ¿Y por qué ellos se hacen daño renal y no la gestante que tiene 4, 5, 6, 7 hijos? ¿Por qué? Porque no es un efecto tóxico, ahí no hay ningún efecto dañino sobre la función renal, es simplemente aumento del volumen y de acuerdo al balance glomérulo-tubular. Si yo aumento la carga, toda la nefrona tiene que acomodarse y aumentar sus funciones. Y esto es interesante, cuando se saca un riñón, el flujo sanguíneo renal, mira, aumenta progresivamente y puede alcanzar casi el doble de lo normal en 2 semanas. Y esto es la maravilla del nefrectomizado. ¿Cómo nos hemos enterado de eso? Porque hace 30 o 40 años no había donante cadavérico para riñón, era donante vivo. No se sabía cómo preservar el riñón, eso se ha aprendido en los últimos años
con las soluciones preservantes del riñón de cadáver. Antes era donante vivo y esta gente ha sido estudiada a lo largo del tiempo y lo que se ha encontrado es de que no tiene ningún problema. Solamente en una población se encontró gente de raza negra que tenían una mayor prevalencia de hipertensión, pero difícil poder determinar si es que esto era asociado al patrón racial, porque si la mayor prevalencia de hipertensión o era secundario a la nefrectomía. Ahora, ¿cuáles son los vasos de resistencia? O sea, ¿quiénes son los que van a regular el flujo sanguíneo renal? La arteriola aferente, la eferente y la interlobular. Nadie más. Esas son las que regulan todo lo que significa el flujo sanguíneo renal. El resto de las arterias que hemos aprendido no son las que regulan, sino solamente las de resistencia. ¿El flujo sanguíneo renal en qué influye? ¿Determina la tasa de filtración glomerular? Evidentemente, porque a la hora que el flujo sanguíneo renal disminuye la filtración glomerular. ¿Modifica la reabsorción en el tubo contorneado proximal? Sí. Ese es el concepto de lo que se llama balance glomerulotubular. Cuando hay un aumento de la carga filtrada, el tubo contorneado proximal inmediatamente aumenta la carga de lo que se reabsorbe. Entonces, eso es importante que recuerden, modifica la reabsorción en el tubo contorneado proximal. ¿Participa en la concentración y dilución? Sí. ¿A través de quién? ¿A través de quién? Oigan, despierten, ¿no? De los vasos rectos. Ofertan nutrientes, oxígeno, son todos los vasos del riñón y sustratos para la excreción urinaria. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer el flujo sanguíneo renal y que por lo tanto debe mantenerse constante. Ahora veamos cómo se autorregula. O sea, si yo digo, estoy repitiendo, tiene que ser constante, tiene que haber mecanismos que lo mantengan constante y esos son dos mecanismos, el mecanismo miogénico y el feedback glomerulotubular. Ambos regulan a la arteriola aferente. El reflejo miogénico está relacionado a la distensibilidad de la pared de la arteriola aferente, ¿no? Entonces, viene aquí el flujo sanguíneo renal, viene la sangre y lo que hace es distender la pared arterial y lo que produce es la apertura de los canales de calcio para producir la contracción. Eso hace de que el hipertenso no tenga problemas. ¿Se imaginan que el hipertenso no tuviese este reflejo y simplemente el flujo sanguíneo entra con la fuerza que viene? Produciría dos mecanismos. Uno, que aumenta la presión hidrostática acá. Al aumentar la presión hidrostática, ¿cuál es el segundo efecto? Aumenta la tasa de filtración, ¿no es cierto? Y eso significaría que aumentaría la carga de agua, de sodio y otros electrolitos importantes que se van a ir en la orina. O sea, el hipertenso necesariamente tendría que desbalancearse si es que no hubiese este mecanismo. Entonces, ¿el riñón qué hace? Me sube la presión arterial o aumenta mi flujo sanguíneo renal, por ejemplo, por vasodilatadores que uso en hipertensión, y lo que hace automáticamente es ver cómo cierra la boca. ¿Entre qué valores está? Entre 90 hasta 160. Valores por debajo de 90 o por debajo de 160, el riñón es incapaz de autorregularse, o sea, pierde la autorregulación. Es por eso que los pacientes que tienen una presión arterial sistólica menos de 90 empiezan a hacer insuficiencia renal aguda. El otro mecanismo tiene que ver con el aparato yuxtaglomerular, lo que se conoce como el feedback glomerulotubular, que ya hemos visto cuáles son sus características, cuáles son sus partes. El feedback glomerulotubular es el otro mecanismo de seguridad que se produce para regular el flujo sanguíneo renal. Vamos a ver que aumenta la tasa de filtración glomerular. En este caso, pues le han puesto una carga de cloruro de sodio, de bicarbonato, o se ha hecho hipertenso al paciente. Entonces, lo que va a pasar aquí, cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, esto va a aumentar el flujo tubular de agua y de cloruro de sodio. Y cuando se produce este aumento, la mácula densa lo que va a censar es esta carga aumentada de cloruro de sodio. A la hora que se produce este aumento, lo que se va a liberar es adenosina y va a ir a la arteriola aferente produciendo vasoconstricción. Ahorita vamos a ver cómo se produce eso. Veamos el lado opuesto. Disminuye la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, por depresión de volumen, vómitos, diarreas, uso de diuréticos. Se disminuye la cantidad de flujo tubular de agua y de sodio y este va a llegar hasta la mácula densa.
Cuando llega a la mácula densa, lo que se va a enviar, la mácula densa va a enviar un mediador que es la prostaciclina o prostaglandina I2 o el óxido nítrico a la arteriola aferente, y esa disminución del tono en la arteriola a su vez estimula la liberación de renina, que va a seguir su curso a angiotensina 2 y produce vasoconstricción eferente. Entonces, abrí la aferente, cerré la eferente. ¿Qué hice? Conservo volumen y mantengo en forma. ¿En forma qué? Constante, fue la palabra que estoy repitiendo hace rato. En forma constante, la tasa de filtración glomerular. Hoy han venido más desganados. Esta es la zona de la mácula densa, que está formada por la porción terminal de la rama ascendente gruesa de Henle, y en la rama ascendente gruesa de Henle existe este transportador, ¿no? Es un transportador que va sodio, potasio y 2 cloros. Cuando aumenta la cantidad, se produce pues una mayor producción de ATP, porque ya sabemos que tiene que sacar al sodio y meter potasio. ¿Y cuál es el metabolito del ATP? La adenosina. Estos salen fuera hacia los capilares peritubulares y el ATP se une a su receptor, que ustedes ya supongo que conocen, que es el P2X, y la adenosina a su receptora A1. ¿Y qué hacen en esta arteria, en esta célula muscular lisa vascular de la arteriola aferente? Aumenta la concentración de calcio y produce vasoconstricción. Ese es el mecanismo. Ahora, esto, como les digo, es una forma de liberar al riñón de que la presión arterial, por ejemplo, cuando sube o cuando baja, el riñón pierda, ¿no? Sube, no pierde el riñón porque autorregula, inmediatamente cierra la arteriola aferente. Baja la presión arterial, abre la aferente, produce angiotensina 2, cierra la eferente y mantiene constante el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. ¿Existen sustancias que pueden afectar el flujo sanguíneo renal? Sí. Tenemos a la norepinefrina, que afecta a ambas. La angiotensina 2, como ven, afecta fundamentalmente a la arteriola eferente. O sea, afecta a la aferente, pero su mayor predilección es en la arteriola eferente, donde tiene más receptores. Endotelina es en ambas y el tromboxano también es en ambas. O sea, estos son, digamos, péptidos hormonales que van a producir efectos en el flujo sanguíneo renal. Y como sabemos, todos estos, ¿en qué momento se estimulan? Cuando hay depresión de volumen, cuando hay caída de la presión arterial. Y los vasodilatadores, como vemos, tenemos a la acetilcolina, el óxido nítrico, la dopamina, todos actúan, pero miren ustedes el valor diferencial, y por eso les pongo esta diapositiva. Las prostaglandinas tienen efecto fundamentalmente en la arteriola aferente, pero no en la eferente. ¿Qué efecto tendrá en la filtración glomerular? ¿Qué efecto tiene? O sea, solamente dilata la arteriola aferente, pero no la eferente. ¿Qué hay con el flujo sanguíneo renal y con la filtración glomerular? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo renal si abre la boca? ¿Y qué va a pasar con la filtración glomerular? Porque va a aumentar si la eferente no se ha cerrado. La eferente no se ha cerrado. Tengan cuidado. La filtración glomerular se afecta muy pobremente porque no la toca. Y con la bradiquinina, ¿qué pasará? No hace nada con la aferente, pero sí vasodilata la eferente. ¿Qué pasa con la filtración glomerular? Disminuye, claro, porque le abren la boca a la eferente y eso hace caer la presión hidrostática. Entonces, revisen bien estos cuadritos para cuando tengan ustedes que responder sus preguntas. Entonces, esto es cómo se regula el flujo sanguíneo renal para hacer un ejercicio final. La arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Aquí tenemos una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y este cuadrito se los pongo para que vean que no siempre van en paralelo los cambios, ¿no? Si yo produzco vasoconstricción de la arteriola aferente, por ejemplo, un paciente trasplantado le doy un anticalcineurínico, eso produce vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué le está produciendo ese paciente? Está evitando el rechazo, pero le está disminuyendo la presión hidrostática.
le está disminuyendo la entrada de sangre, o sea, le disminuye tanto el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular porque está actuando sobre la presión hidrostática. En el caso de una vasoconstricción en el otro extremo, en la arteriola eferente, se produce vasoconstricción y va a entrar el flujo sanguíneo renal, pero se va a encontrar con este stop, o sea, va a bajar el flujo sanguíneo renal. Pero ¿qué pasa con la filtración glomerular? Al tener un stop aquí para hacer la salida, la presión hidrostática cambia hacia arriba y aumenta la tasa de filtración glomerular. O sea, aquí no van en paralelo. Vamos a dilatar la arteriola eferente. Por ejemplo, le doy un inhibidor ECA o un BRAT, un antagonista receptor AT1 de la angiotensina 2. Y lo que voy a hacer es qué pasa con el flujo sanguíneo renal. Esto está libre, entonces va a pasar y va a aumentar el flujo sanguíneo. Pero ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? Al perderse la presión acá que autorregula, la filtración glomerular se viene abajo. Y finalmente, cuando vasodilato la arteriola aferente, por ejemplo, utilizo un bloqueador de canales de calcio para un hipertenso, ¿qué voy a hacer? El flujo sanguíneo renal aumenta y también la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque aquí esta no ha cambiado y este volumen es mayor y está generando este lado resistencia, generando aumento de la presión hidrostática. Entonces, los procesos renales son los que están allí. Voy a chequear la hora. 1:21. Nos tomaremos la clase, es hasta la 1 allí. 1:50 dicen por acá. Que por acá está con cara de 1:10. Los procesos renales, entonces volvemos a repetir: filtración, secreción. ¿Qué cosa es? Secreción del capilar peritubular, pasa a la célula tubular, que es esta, se va a la orina, ¿de acuerdo? ¿Qué es reabsorción? Esta es la orina, viene la de la orina, y este soluto a través de transportadores atraviesa toda la célula, ya sea por vía transcelular, por vía, ¿cómo se llama esta vía entre célula y célula? Paracelular, y va al espacio intercelular lateral y entra al capilar peritubular. Y la excreción, ¿qué cosa es? Entró por el glomérulo y se va por la orina sin ser modificada. ¿Cuánto se filtran en el día? 180 litros. ¿Y cuánto orinamos? 1,5 litros. Eso significa que todo esto tiene que ser manejado por el riñón. Tiene que resolverse 178.5 litros diariamente. Cuando hablamos de lo que significa la filtración glomerular, es simplemente lo que aprendimos con las fuerzas de Starling. ¿Recuerdan el esquemita de las fuerzas de Starling? Simplemente lo trasladamos a un glomérulo y es exactamente lo mismo. ¿De qué va a depender? De las diferencias, ¿no?, entre la suma algebraica de las presiones hidrostáticas y presiones oncóticas. ¿Dónde? En el capilar glomerular y en el intersticio. El intersticio acá, ¿cómo se llama? Espacio de Bowman, ¿no es cierto? Es el espacio de Bowman. Entonces viene acá, pasa la sangre y la cantidad que pase va a depender de la presión hidrostática, que, como decíamos, en el capilar glomerular era más alta porque se autorregula y es una de las presiones más altas de todos los capilares de nuestra economía. Miren ustedes, 60, y en la eferente 58, no se modifica por este efecto de autorregulación para mantener constante, que no veíamos nosotros en el capilar muscular, en que veíamos que la curva se nos venía abajo, ¿no? Va cayendo progresivamente y al final, cerca al lado venular, ya prácticamente no había transferencia de fluidos. Miren ustedes, la presión oncótica en el espacio de Bowman es prácticamente 0 por la impermeabilidad. Acuérdense que este valor de acá, que es la permeabilidad de las proteínas, es cercano a 1, a diferencia de los otros capilares que son 0,4, 0,5, como es en el capilar sinusoidal hepático o en el capilar alveolar. Luego tenemos la presión oncótica de la cápsula de Bowman, que es -15, a diferencia de -3 en el capilar muscular, y esto jala agua hacia el espacio, ¿no? Y eso facilita pues esos 180 litros que tenemos diarios. Y la presión oncótica de la capilar glomerular es -28, como ven, llega hasta -35, ¿no?, que permite que la suma de todos se mantenga todavía una presión de filtración efectiva de 8 milímetros y en la aferente de 17 milímetros de mercurio. La fórmula es exactamente lo mismo, solo que aquí reemplazamos por filtración glomerular, ¿no? O sea, es
lo que hemos revisado con las fuerzas de Stark. Y ya sabemos que para poder producirse el primer proceso, que es filtración glomerular, un soluto tiene que pasar junto con el agua plasmática de la luz capilar, atravesar toda esta estructura que tiene esta capacidad contráctil en el diafragma de hendidura y las características de ser polianiónica. Y esto está demostrado en estudios hechos con dextran. Los dextranes pueden ser preparados con diferentes cargas en el laboratorio. Y como ven, si yo pongo mi puntero, por ejemplo, en 26, ¿no? 26 de radio molecular efectivo, 26 Armstrongs, miren, el polianiónico apenas, el neutro mejor, pero el policatiónico es el que más pasa. Entonces, definitivamente, esa selectividad de carga hace que la albúmina, que tiene un radio de 35, no pase, a pesar de que el espacio es para 42, por ese rechazo que tiene de las cargas negativas de toda esta estructura. Entonces, eso es importante recordar. Veamos entonces, vamos a hablar de filtración glomerular. Cuando nosotros hablamos del manejo de cualquier sustancia, ¿no?, utilizamos el principio de Fick. El principio de Fick, ¿qué dice? Que todo lo que sale, o todo lo que entra, tiene que salir. Muy bien, están despiertos. Pero solamente están despiertos este lado, me preocupa. El resto no, puedo dictar la clase al revés y no se enteran. Se van a enterar cuando vean su revisión, su filmadora, sus copias, ¿no? Vienen, ponen su filmadora, sus cámaras, ya. Están pensando qué cosa van a hacer más tarde. Entonces, lo que entra, ¿cómo viene? Con el flujo plasmático renal, ¿no? Esta es la concentración de la sustancia, vamos a poner la sustancia X. Lo que ingresa al riñón es igual a la suma de lo que sale por el uréter, o sea, lo que se excreta, y lo que puede retornar a la circulación venosa. Entonces podemos decir que el ingreso, ¿no?, es el flujo plasmático renal multiplicado por la concentración de la sustancia X que estamos estudiando, y lo que sale es lo que retorna a la circulación a través de la vena renal, acá lo expresamos, más lo que se elimina en la orina. Es decir, cada vez que midamos la tasa de excreción de una sustancia, que tenemos que acordarnos que es U por B. U por B. Y cuando tenemos que hacer cálculos, tenemos que saber la concentración plasmática de esa sustancia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el concepto de clearance? ¿Quién ha leído clearance? En farmacología ya han llevado, ¿no? ¿No? ¿Cuándo llegan el fármaco? Deberían llevarlo antes. Sería lo ideal. Ya. Clearance. Van a aprender que hay clearance corporal total, hay clearance hepático, hay clearance renal. Clearance es la función excretoria. Función excretoria de un órgano o sistema de órganos. En el caso del riñón, no es diferente. Clearance mide la función excretoria. Es decir, el principio de Fick me dice que lo que entra es igual a lo que sale, y lo que entra es lo que filtra, lo que se excreta, ¿no? Y la salida está dada por lo que retorna más lo que aparece en orina. En el caso de clearance, que yo mido la función excretoria, es lo que entra, cae a través de los huecos, de los poros del capilar glomerular y se eliminan en orina. No me interesa lo que regrese la sangre. O sea, clearance, función excretoria, es lo que ingresa y lo que sale. Si yo me pongo más suspicaz y digo, ya, esto es función de clearance, pero como aquí está el glomérulo, y lo que está haciendo el glomérulo está haciendo, ¿qué cosa? Está filtrando. Eso significa, se me prenden las luces, que clearance me puede medir filtración glomerular, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa necesito yo para que este clearance iguale a filtración glomerular? Una sustancia no modificable por el riñón, ¿no es cierto? O sea, que ingrese y que se vaya. Eso es lo que necesitamos.
Y vamos a ver que eso es así. Entonces acá tenemos masa filtrada igual a la masa excretada. Entonces el concepto de clearance es lo que acabamos de decir. Masa filtrada es lo que ingresa, o sea, es igualable a la concentración que puede haber en cualquier vena periférica multiplicada por la cantidad que cae, o sea, por el clearance. Esta masa filtrada es igual a la masa excretada, que es U por B. Eso significa que yo lo puedo poner en esta fórmula. Si yo resuelvo en esta ecuación el clearance, ¿qué me saldrá? Es U por B sobre P. Y ese es el concepto de clearance, que también me va a servir para medir otras cosas. Entonces, clearance, ¿qué cosa es? Es un volumen idealizado, no es un volumen exacto, porque es la cantidad de sangre que pasa en la unidad de tiempo por el filtro renal y que es limpiado de una sustancia. O sea, es concepto de volumen, no es concepto de masa, es concepto volumen en el tiempo que se limpia, que se aclara, que se depura, que se desperjude si quieren, ¿no? Entonces es un volumen idealizado, porque el clearance de una persona hipertensa no es igual del que está hipotenso, y el de ustedes no es igual que el de su abuelita. Ustedes pueden tener creatinina en 1, la abuelita creatinina en 1, y ustedes tienen depuración en 120 y la abuelita está en la depuración en 40, ¿no? Porque arterias más rígidas, menos masa muscular, o sea, hay una serie de razones por las cuales no es exactamente igual. Entonces, clearance es volumen, no es masa, no es cantidad de solutos. Entonces, si una sustancia en la orina tiene 100 miligramos mililitro y la orina está a razón de 1 mililitro por minuto, la tasa de excreción de U por B será 100 miligramos mililitro, ¿no?, por 1 mililitro minuto, y eso me sale que la tasa de excreción es esta. Lo que me falta es la concentración en sangre, me dan de 1 miligramo mililitro, y eso significa que este sujeto puede aclarar esta sustancia en este volumen, 100 mililitros por minuto. Y esto va a depender de con qué sustancia se mida, ¿no? Entonces, la tasa de filtración glomerular para medir el clearance tiene que ser, lo que ha dicho su compañero, un soluto que se filtre libremente y que no sea manejado por el riñón, o sea, no se reabsorba, no se secrete, ni sea cambiado en otros componentes, ¿no? Y de esa manera podemos decir masa filtrada, masa excretada, y clearance yo lo reemplazo por tasa de filtración glomerular, y de esa manera yo puedo utilizar un marcador que tenga estas características para medir. ¿Cuál es ese marcador? Con el que se conoció la inulina, que es el primero que se describió. Actualmente solamente se hace para estudios de investigación porque hay que tener una bomba de infusión permanente, y si oscilan los niveles en sangre y hay que medirlos cada hora, lamentablemente hay que recalibrar y hay que volver a empezar desde cero. Es un procedimiento bastante tedioso. Menos complicado es utilizar el iotalamato marcado, que es lo que más frecuentemente usamos, y la creatinina endógena, que sabemos que no es modificable, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede normalmente. La tasa de filtración glomerular, ¿cómo podemos calcularla? U por B sobre P, exactamente igual, y utilizando la inulina. La creatinina no es perfecto para medir la función renal. ¿Por qué razón? Porque si yo muevo mi puntero, el sujeto tiene, vamos a poner ustedes, tienen 140 de depuración. Ustedes se mueven de 140 a 100 de depuración y su creatinina apenas se ha movido. Es decir, no refleja la creatinina el valor de la depuración. Es por eso que cuando uno quiere utilizar creatinina, y es lo que les dije hace un momento, no es lo mismo en ustedes que en un anciano. ¿Por qué? Por el tema de la creatinina que viene de la masa muscular. Y miren ustedes lo imperfecta que es. Si yo bajo de 60 a 40, miren la cantidad de elevación que hay de la creatinina. Eso significa de que no es un marcador pues exacto. Se está usando la cistatina C, pero en nuestro país todavía no ha llegado, lamentablemente. ¿Cuál es la desventaja de la creatinina? Que la creatinina es secretada en el tubo contorneado proximal. O sea, hay un 10% extra que se elimina en orina. Pero la ventaja que como se lee por método fotocolorimétrico, la lectura da 10% más. Entonces 10% numerador, 10% denominador que aprendimos en matemáticas, lo anulamos y nos hacemos los osos y seguimos con la creatinina, por lo menos en nuestro país, hasta que llegue la cistatina C, ¿no?
Estos son los valores normales de inulina para varones. Esta es la depuración de creatinina y siempre hay que corregirlo para el área de superficie corporal en los sujetos. Sin embargo, actualmente lo que hacemos, más que medir la depuración de creatinina, porque es tedioso, está aceptado utilizar las ecuaciones. Esta es la menos exacta, pero sin embargo, a la cama del paciente, si ustedes quieren regular fármacos como antibióticos que son nefrotóxicos, pueden utilizar la fórmula de Cochrane-Ball, que es 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina, y si es paciente mujer corresponde al punto 85. Existen otras fórmulas como esta de acá, que es más complicada, y lo que les recomiendo, como ahora pues ya todo el mundo tiene un gadget en la mano, tiene un celular, tiene una tablet, entrar a esta página, ¿no?, y bajársela a su dispositivo, la graban y lo único que tienen que hacer es saber la creatinina del paciente, la edad del paciente. Donde les piden raza, ponen ahí raza negra, ponen otros y calculan con eso, ¿no? Y les da automáticamente la filtración glomerular de su paciente, que es bastante cercana a lo que uno pueda medir con depuración de creatinina. Lo que tenemos que recordar es: esto ha entrado al glomérulo, pero no es todo el flujo plasmático. Hay una parte que regresa, que no pasa por acá. ¿Cuánto calculan que pasa acá? 20%. 15 a 20% del flujo plasmático renal es el que corresponde al pasaje en la unidad de tiempo, ¿no? Y eso es lo que corresponde a los 120 mililitros por minuto. Eso se llama fracción de filtración. ¿Cómo obtenemos la fracción de filtración? Dividiendo la filtración glomerular entre el flujo plasmático renal, que sabemos que equivale a ¿cuánto en el humano? Flujo plasmático renal, 600 mililitros por minuto, ¿no? Ahora, lo que queremos medir es el flujo plasmático renal. También utilizamos el clearance, o sea, la función de eliminación, de excreción de la sustancia. ¿Qué necesitamos? Simplemente una sustancia que se filtre libremente, ¿no?, a través del glomérulo, ingresa, se filtra, pero que sea secretada totalmente en el tubo contorneado proximal. Si yo tengo una sustancia que tiene esas características, yo voy a poder medir todo lo que pasa en la unidad del tiempo, que es el flujo plasmático renal efectivo. Y es así como se ha diseñado exactamente una fórmula de clearance, y para eso utilizamos ¿a quién? Una sustancia con las mismas características que la anterior, pero que tiene esto: secreción proximal completa. ¿Y esa sustancia cuál es? El paraminoipurato. Entonces, esta tiene secreción completa y nos permite medir el valor del flujo plasmático renal. Y, como le digo, siempre las sustancias iniciales que se estudiaron se usan para investigación porque son exactas. En la práctica lo que utilizamos es la depuración del tiotras, ¿no?, que se utiliza en los gabinetes de medicina nuclear y que dan valores bastante aproximados. Ahora, ¿cómo mido el flujo sanguíneo? No me voy a complicar midiendo presión arterial en la vena renal, en la arteria renal o la resistencia. Simplemente hago esto. Como calculo el flujo plasmático renal, lo divido por 1 menos hematocrito y esto me da el flujo sanguíneo renal. Entonces, para terminar con esta parte y para que se vayan tranquilos, el flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto. La tasa de filtración glomerular, 180 litros por día. La fracción de filtración la obtengo dividiendo la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal, que corresponde a 0.2. Y la tasa de filtración glomerular promedio es de 120 mililitros por minuto. Y la última diapositiva es: si la depuración de una sustancia es mayor que la tasa de filtración glomerular, o sea, comparado con inulina, comparado con creatinina, esa sustancia tiene una depuración más alta, significa que está siendo secretada. Pero si la depuración de esa sustancia es menor que la depuración de creatinina o de inulina de ese sujeto, significa que la sustancia está siendo retirada, o sea, está siendo reabsorbida, ¿no? Muy bien, eso nos toca la próxima.